Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho encontrarte en un nuevo episodio de tu podcast Psicocriando. Y te comparto entonces por fin esa última pieza, el rompecabezas que nos faltaba de esa comunicación no violenta del autor Marshall Rosenberg, que igual aquí abajo en la descripción de este episodio lo escuches en Spotify, lo escuches y lo veas en YouTube. Te dejaré cómo salen los otros episodios para que puedas buscarlos si no los has escuchado. Hemos hablado de observaciones, ¿no? Hemos hablado de emociones y sentimientos. Hemos hablado de peticiones. Hoy hablaremos entonces de necesidades. ¿Cómo puedo pasar de disfrazar a reconocer mis deseos, mis necesidades con mis hijos? Entonces, vamos a arrancar de una vez. ¿Te has puesto a pensar qué deseas en tu maternidad, en tu paternidad? ¿Te has puesto a pensar qué necesitas? Es la primera invitación que quiero invitarte. Quiero que hagamos juntos tú y yo. ¿Cuál es entonces esa mirada en la que la sociedad percibe este tema de disfrazar mis necesidades y mis deseos? Recuerdo mucho que desde que creé Psico Infantil Adolescente hace varios años ya, en el 2017, más o menos septiembre, con una página de Facebook que inició todo, comencé a darme cuenta de algo y es, en muchas ocasiones creemos que maternidad, paternidad está en primer y único lugar y el resto de las cosas casi que están relegadas, ¿no? Y si no, entre comillas, no soy un buen padre o una buena madre. ¿Qué carga tan grande nos ha generado pensar eso, no? Porque me he dado cuenta por lo que a veces me preguntan. ¿Mm? Creemos entonces que cuando llega un nuevo ser a mi vida, que me dice mamá, que me dice papá, solo importan sus necesidades y las mías en muchas ocasiones no. Y quiero invitarte a hacer una reflexión de un ejemplo que he escuchado muchas veces desde el 2022 y es muy cierto y es cuando estamos en un avión, ¿no? El vuelo vaya a otra ciudad, a otro país, eso no es relevante. Y el auxiliar de vuelo da las indicaciones iniciales. Aquí están las salidas de emergencia. Si pasa, digamos, alguna emergencia, van a descolgarse las mascarillas. ¿Qué dice? Me la pongo, si estoy con un niño, me la pongo primero yo, luego se la pongo al niño. Cojo de abajo del asiento el chaleco salvavidas, me lo pongo a mí y dice, luego se lo pongo al niño. Y qué importante y qué buen recordatorio es decir esto, porque ¿qué significa eso? Yo no voy a poder en una emergencia de ese avión, de ese vuelo, ayudar a mi hijo, prestarle una ayuda a ese hijo si primero no me la presto a mí. No voy a poder ponerlo a salvo a él si primero no me pongo a salvo a mí. Para poder cuidarlo, necesito primero cuidarme. Y fue algo que reafirmé, porque claro, ese tema me caló demasiado y entonces hablé del autocuidado parental en algún momento en mi canal de YouTube, que puedes ir a buscarlo, en la lista de reproducción que se llama Tu salud mental importa. ¿Y qué es importante? Ahí me di cuenta de algo y es, creemos que si yo como persona necesito algo aparte del tema de mi maternidad, de mi paternidad, tengo que dejarlo en pausa y pasa un día, una semana, un mes, a veces un año o varios y no lo atiendo, no lo escucho. Y tristemente ahí es cuando aparecen problemas de salud físico-mental, llamémoslo ese burnout parental, cuando tengo ese síndrome de agotamiento parental, llamémoslo algún tipo de padecimiento o enfermedad o condición médica difícil. Llamémosle también algún problema a nivel emocional que comience a desarrollar. Porque claro, estoy cuidándolo y me olvidé de cuidarme. Y ahí es cuando comienzan a preguntarme a mí, Gina, ¿qué hago? ¿Exploto todo el tiempo con mi hijo? ¿Tengo
desde un lugar reactivo manejo las situaciones con mi hijo y eso solo hace la bola de nieve más grande, ¿no? Palabras más, palabras menos es lo que me dice. Entonces, pues, gano o pierdo en la crianza. Pierdo, ¿no? Y pierdo poco o mucho, demasiado, ¿no? Entonces, cuando ponemos eso debajo de un tapete y lo dejamos casi que en el olvido, de una forma u otra va a manifestarse. ¿Sí? Y va a manifestarse cuando no lo he escuchado en lo que te acabo de decir. Burnout, alguna condición médica, alguna condición mental o emocional o comportamental. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Por eso entonces miremos cómo se ve reconocer tus deseos, tus necesidades. Porque claro, si yo digo todo el tiempo, no, yo estoy bien, no, no me pasa nada. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás como estresada, agotada? No, yo estoy bien. Y nos ponemos esa capa de superhéroe, créeme que eso no va a ser sostenible por mucho tiempo. Porque lo he visto muchas veces, en muchas familias. ¿Cómo entonces se ve reconocer mis deseos, mis necesidades? Quiero invitarte a que hagas un ejercicio. Busca un papel, una libreta, un cuaderno y un esfero, un lapicero, un lápiz y escribe. ¿Cuáles son tus obligaciones, responsabilidades diarias? Ay, debo llevar a mi hijo al colegio, debo hacer mercado, debo pagar los servicios, no sé, tal vez debo, qué sé yo, poner a lavar las cortinas, en fin. Escribe máximo 5 cosas que encierren todo lo que tú haces. En el lado izquierdo de la hoja, porque la hoja la vas a dividir en 2 lados, en 2 mitades. Y en la mitad derecha de la hoja vas a escribir lo mismo, pero en lugar de debo hacer tal cosa, vas a escribir elijo llevar a mis hijos al colegio. Vas a iniciar cada oración con la palabra elijo en lugar de debo. Elijo llevar a mis hijos al colegio, elijo hacer mercado, elijo lavar los platos, elijo pagar los servicios, elijo lavar las cortinas una vez a la semana. Y ahí nos damos cuenta de la primera revelación y es, no debo hacer eso. Elijo hacerlo para que, digamos, haya más armonía en la dinámica de la casa, de las actividades cotidianas. Segunda revelación. Vas a escribir al otro lado de la hoja, en el lado izquierdo de esa cara de la hoja, 5 cosas que quieres hacer en la crianza con tus hijos. Es iniciando la oración, quiero hacer, ¿sí? Entonces, quiero, no sé, enseñarle a mi hijo límites. Quiero comenzar a construir con mi hijo las rutinas de la mañana. Quiero con mi hijo construir buenos hábitos de estudio. En fin. Ahora, esas son las cosas que quiero en mi maternidad, ¿no? Ahora, realmente, ¿cuáles de esas cosas genuinamente deseo? Genuinamente necesito. ¿Para que fluya más la crianza con esos hijos? Piénsalo unos segundos. Ejemplo, realmente cuando digo quiero enseñarle a mis hijos hábitos de estudio, ¿es algo que necesite para que haya más fluidez en la crianza con mis hijos? Sí, Gina, porque así tendría organizado dónde estudia, cuánto tiempo estudia, qué actividades puede hacer y cuáles no. Ok. Entonces, en el lado derecho de esa cara de la hoja, voy a escribir necesito hacer. Y así inicio cada oración. 5 cosas que genuinamente desee y necesite hacer para que la crianza sea más fluida con mis hijos. Gina, necesito construir con mi hijo un lugar en casa o en su cuarto para que pueda estudiar, para que pueda hacer tareas. Llámese, necesito conseguirle el escritorio, tal vez la silla donde poner sus libros, sus cuadernos, sus útiles escolares, en fin. Tal vez si necesito una calculadora, un computador para algunas tareas que necesita internet, no sé, una impresora,
hojas de papel, cartulina, pinturas, plastilina, en fin, los materiales que necesiten. Ahí nos damos cuenta entonces que una cosa es lo que yo quiero, ¿no? Otra cosa es lo que necesito. Muchas veces en la vida, no solo en la crianza, sino en la vida en general, uno quiere muchas cosas. No sé, quiero X carro, X casa, X reloj, X celular, en fin. La pregunta sería, ¿realmente lo necesito? ¿O puedo, digamos, manejar las cosas sin ese objeto? Puedo manejar mis días, mis semanas, mis meses, mis años sin ese objeto. En realidad es más algo que quiero tener por darme un gusto. En la maternidad y la paternidad es lo mismo. Una cosa es lo que yo quiero, no sé, tal vez quiero que se lave los dientes, quiero que se ponga el uniforme solo, quiero que sea ordenado, quiero que se quede quieto cuando estamos comiendo y no se mueva, pero realmente son cosas que necesite para que haya una crianza más fluida o no. Y realmente son cosas realistas que se podrían lograr con ese hijo, porque recordemos que de acuerdo a las diferencias individuales de cada uno, llamémosle temperamento, cómo fue su proceso de gestación o de su embarazo, de su parto, cómo ha sido su desarrollo y otras variables, pues se podrá o no, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Finalmente, ¿cuál sería entonces el mensaje que quiero darte hoy para que logres un cambio de mirada? Para que logres tener una mirada cada día más consciente sobre tus necesidades. Muchas veces, cuando hablamos de maternidad, de paternidad, creemos que hay que enfocarme en millones de cosas que veo por redes sociales que necesito lograr con mis hijos. Deja eso atrás. Enfócate en algo. Uno, tu hijo es un mundo aparte al resto de los niños, las niñas, los adolescentes que tengan esa edad, porque está, digamos, conoces en qué contextos ha crecido, familiar, escolar, social, etc. Sabes cómo fue su embarazo, cómo ha sido su desarrollo, su temperamento, en fin. Reconoce entonces que en este momento, ¿en qué etapa del desarrollo está tu hijo? Gina en infancia, Gina en adolescente. Ok. ¿Cuál es la situación más urgente que necesitas trabajar con tu hijo? La situación, lo que significa que estoy hablando de una. No nos enfoquemos en millones al tiempo, porque pasa como ese síndrome del objeto brillante que llaman, que salto de una a otra, de esa otra a otra y no resolví ninguna, ¿sabes? Voy a enfocar en una, la que sea más urgente, tal vez porque es la que sucede más veces a la semana, por la que tenemos más conflictos. Eso te puede ayudar como a identificarla. Ay, Gina, la tengo. Entonces lo escribes. ¿Qué es importante? En esa situación, reflexiona ahí cuando la escribiste. ¿Qué es lo que necesitas que haga tu hijo? Te voy a poner un ejemplo. Sí, la situación es que cada vez que mi hijo adolescente llega al colegio, se encierra en su cuarto, azota la puerta y pone su cuarto con seguro. ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es, claro, que me cuente cómo le fue, para saber si hay alguna situación compleja que esté viviendo que poder ayudarlo. Necesito que sepa que puede comunicarme lo que le pase. ¿Qué será importante? Entonces será importante que en momentos de calma, cuando mi hijo esté atento, escuchándome, llámese cuando estamos almorzando, cenando, desayunando juntos, le digo, hijo, mira que esto es lo que tú haces cuando llegas del colegio. Yo necesito que cuando llegues del colegio, antes de irte a tu cuarto, me saludes y me digas cómo te fue, qué hiciste en el día. Y si hay algo que haya sido difícil para ti de manejar, me lo puedes contar, o si tienes alguna pregunta me puedes decir y la resolvemos juntos. ¿Qué significa eso? Que ahí tendré una comunicación más fluida en lugar de tratar de que se encerró en el cuarto, azoto la puerta, rompo la puerta, abro y armo un conflicto y eso se vuelve una bola de nieve más grande. Importante tener eso en cuenta.
Cuéntame entonces aquí abajo en comentarios desde la plataforma donde estés escuchando este episodio, sea Spotify, YouTube, en qué otras situaciones de la crianza te están costando, que te gustaría que hablemos en un próximo episodio. Que hable aquí sola, que traiga un invitado. Y recuerda que este podcast puedes escucharlo en varias plataformas que son Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube. Sigue este podcast desde la plataforma donde estés, califícalo, compártelo para que cada día seamos más y más familias construyendo una mirada más consciente sobre esta y otras situaciones de la crianza. Bueno, un abrazo grande. Chao.